Esa noche, el bar estaba que ardía, con sus luces de neón, en plan bienvenido al paraíso de los PNJ, y por dentro, un jaleo que ni en una raid de gremio. Y en medio de ese percal, dos tíos estaban en su mesa, dándole a la bebida, como cualquier otro extra en esta escena. Hasta que de repente su atención fue capturada por un prota misterioso en la mesa de al lado. Uno de los colegas lo reconoció. El pavo se había instalado en el pueblo hacía unos 8 años. Después de colgar las botas de su vida de villano de bajo rango, el tío ha estado en modo solo leveling desde entonces. 0 amigos en su lista, ni familia, ni un curro decente, nada. Uno de los PNJ empezó a rajarle al otro de que el prota misterioso pasó olímpicamente de ayudar a su chaval, cuando una pandilla de matones le tenía acorralado. El tío pasó de largo como si fuera un NPC sin diálogo y ni se molestó en llamar a los guardias. Flipante. Y justo entonces le echaron una mirada al prota, que ya se estaba pirando. Al pasar a su lado, el tío se quedó tieso un segundo, en plan plot twist inminente. Había pillado que estaban hablando de la misma pandilla de antes. Pero el pavo no se quedó a farmear información. ¿Qué va? Abrió las puertas y se largó de allí. Fuera le esperaba un PNJ recurrente, el camarero, que se quedó flipando de que se pirara tan pronto, porque el colega, normalmente, no abandonaba la mazmorra hasta pasadas las 11 de la noche. El camarero le aconsejó a nuestro prota, Yawen, que le diera un poco al coco con las palabras de esos tíos, que lo acusaban de ser indiferente a los dramas ajenos, porque hasta su hermano pequeño sabe que tiene el corazón de un prota de shoujo. Yawen le echó una mirada de esas que congelan, pero se quedó mudo. Modo prota silencioso activado. Soltó un buenas noches y se dirigió a la salida del bar, con el camarero observándole la espalda, en plan escena de anime. El camarero pensó que Yawen era un mubando en potencia y que haría buena pareja con su hijo, si tan solo tuviera un curro estable y no fuera tan jodidamente modesto. Un rato después, nuestro prota llegó a su base, hizo clic en la cerradura, abrió la puerta y se metió en la habitación. Se movió hasta la mesa donde reposaba una taza de café, dejó la carpeta a una taza y le dio un sorbo al café. Pero justo entonces un ruidito lo dejó tieso en el sitio. A través del reflejo de la ventana, vio que alguien se le acercaba. Cuando Gwen se giró para escuchar, el tipo ya estaba ahí. ¡Zas! Se dio la vuelta de golpe. Justo a su espalda, vio al que acababa de ver por el reflejo. Un morenazo con una mirada que te calaba hasta los huesos y que lo miraba fijamente sin pestañear. Mientras él seguía ahí plantado, su cerebro echaba humo intentando descifrar quién era. El tipo sonrió y soltó que sus instintos de alerta ante extraños ya no eran lo que eran. El desconocido empezó a acercarse, recalcando que Gwen ni se había percatado de que alguien se había colado en su casa. O sea, que si hubiera querido despachárselo por la espalda, lo habría hecho sin sudar la gota gorda. Gwen seguía flipando, preguntándose ¿quién demonios era este tío? ¿Y cómo lo encontró después de 10 años? Finalmente, abrió la boca para preguntar quién lo había enviado. El tipo respondió que venía por su cuenta, que actuaba en solitario, y añadió que a lo mejor aún no se acordaba de él, pero que seguro recordaba haber salvado a un niño alfa en la costa norte hacía 10 años. Uno que tenía un tipo de sangre especial. Gwen seguía de pie, fulminando al extraño con la mirada en silencio. Mientras tanto, el desconocido se le acercó y lo abrazó, y le dijo que él era ese niño que salvó, el pequeño Susan. En ese instante, Gwen deslizó su mano hacia el cuchillo que estaba en la mesa de la cocina. Luego, Zaz lo lanzó con toda su alma. El cuchillo se estrelló contra el cristal detrás de Susan y se escuchó un estruendo de vidrios haciéndose añicos. El cuchillo pasó a escasos milímetros de Susan, rozándole la piel lo justito, en la cara, y cuando le gritó que se largara, Susan se tocó la mejilla herida y soltó que Xwin no había perdido el toque del todo, todavía. Luego, mirando al prota que se quedó modo tieso, le dijo que se había pirado en la cima de su carrera hace 10 años y que todo ese drama fue después de salvarlo y tuvo que esconderse en este pueblucho. Xwin le lanzó una mirada que mataba y le aconsejó que se fuera del piso antes de que le lanzara otro cuchillo. Sosen, más pancho que nada, respondió que todavía no podía matarlo, ni de coña, por mucho que quisiera. Entonces, cuando Xwin cogió otro cuchillo, Sosen se quedó quieto como una estatua, con las manos metiditas en los bolsillos, pero plot twist. Xwin empezó a verlo todo borroso y de repente sintió que perdía el equilibrio, nivel principiante.
El cuchillo se le cayó al suelo con un estruendo. Swin flipaba al darse cuenta de que estaba mareadísimo, y Sousen empezó a acercarse a él sin prisa alguna. Swin se sentía peor por segundos y ató cabos, fijó que le habían echado algo en el café que se había tomado. Swin finalmente empezó a tambalearse, pero Sousen, con reflejos de prota, lo sujetó justo a tiempo. Él pensó para sus adentros que era bastante triste que un asesino de una de las facciones top de la ciudad hubiera caído tan bajo, viviendo en un pueblo perdido, y que ahora le entrara el sueño con una sola taza de café. Quinn intentó agarrarlo por el cuello de la camisa, pero Sousen, con una sonrisita de villano, le interceptó la mano. Luego se la sujetó con fuerza y le dijo que lo había estado buscando durante muchísimo tiempo, y mirándole a los ojos, añadió que se había pasado 10 años enteros en esa quest. Pero ahora, Sousen estaba satisfecho porque su misión por fin había tenido éxito. Y ahora, flashback. Hace un tiempo, un niño pequeño estaba de pie mirando el tejado de un rascacielos. Entonces, llamó la atención de su padre y gritó que había alguien en lo alto del edificio. El padre miró y dijo que era un asesino llamado Jing. Este tipo llevaba una máscara y guantes, y lo llamaban La Espina. Todos los criminales del país, traficantes y manipuladores de la red podían ser sus objetivos, le explicó el padre al crío. También le dijo a su hijo que él fue el primero en darse cuenta de que había alguien ahí. Añadió que si en el futuro quería contratar a un asesino, tenía que ser alguien con ese nivel. Un chico, llamado Jason, miró a su padre y le preguntó si él también usaba sus servicios. El padre respondió que era su cliente VIP y que cada misión que este tipo hace es perfecta, un S-Rank. Jason entonces preguntó si no podían pedirle a ese asesino que los protegiera para poder ir con su padre. El papá suspiró con fuerza e intentó explicarle. Dijo que no tenían la pasta suficiente ahora mismo para poder llevarse a su hijo con ellos. Esta vez, el niño volvió a mirar hacia arriba. La Espina parecía no darse cuenta, pero entonces entrecerró los ojos, y quedó claro que había notado la mirada fija en él. El niño se estremeció al sentir su mirada, y el padre le dijo que no le tuviera miedo a ese tipo. El padre también miró hacia arriba con cuidado, igual que su hijo, y el asesino se quedó ahí arriba un rato más. Luego se esfumó. Ahora ya no había nadie en lo alto del edificio. Mientras tanto, el padre de Jason había contactado a sus socios y les pidió que llevaran al niño a conocer a la chica Christine en el almacén de North Shore en una semana. Si lo hacía bien, se uniría a él y al propio niño. Le dio instrucciones de cuidar de sus tíos, estar siempre alerta y, si se encontraba con algún malote, que se defendiera como le habían enseñado. Dicho esto, el padre le dijo adiós con la mano al niño, y el chaval, que se quedó solo. El pequeño Alon se volteó hacia sus tíos y les soltó la bomba. Y si le pedía a Jin que fuera su sistema de apoyo y se encargara de todos los villanos de bajo nivel que molestaban a su papi, pero los tíos le bajaron los humos, diciendo que era misión imposible. Jin ya estaba en otra quest y no aceptaría el encargo a menos que le subieran el rate como si fuera prota de mangua financiero. Además, el joven maestro no debería meterse en esos líos, que jugar con criminales de ese calibre es como entrar a una dungeon sin preparación. Y Jing es nivel SSS, para bien o para mal. El niño solo pudo suspirar, modo drama total, y en su mente revivió la imagen de Jing, pensando que él tenía que ser diferente, el prota que rompe el molde. Cambiamos de escenario a la base de Sousen. El tipo estaba tirado en el sofá, modo vigilante, mientras Gwen dormía en la cama a su lado, como la dama en apuros, o algo así. De repente, Sousen captó un ruidito desde la cama. Lanzó una mirada y con voz de narrador omnisciente anunció que Gwen, por fin, había despertado. Gwen abrió los ojos de golpe, escuchó su nombre y trató de levantarse cual prota terco. Pero Sousen le dijo: cuidado, rey, que la poción que le dieron era de las fuertes. Lo único que Gwen pudo hacer fue lanzar la pregunta del millón. Mirando a Sousen, le preguntó para qué demonios lo estaba buscando, cuál era su main quest con él. Gwen se preguntaba qué quería de él. Sousen, con una calma que daba miedo, respondió que quería saberlo todo, desbloquear toda su lore. Luego, metió las manos en los bolsillos, su pose de chico malo, por excelencia, y se encogió de hombros como si no tuviera otra opción en el guión. Sousen miró a Gwen y soltó que lo buscaba para obtener respuestas a las preguntas que lo habían estado nerfeando por un montón de tiempo. Gwen lo observaba con el suspense de final de capítulo. Y Sousen se acercó más, diciendo que quizás se sentía un poco ingrato por los favores del pasado.
y sentándose a su lado en la cama, declaró que, por fin, después de 10 largos años, estaba cerca del objeto de su obsesión nivel yandere y le preguntó a Gwen si conocía ese sentimiento de anhelo insoportable, una debuff de desesperación que te consume por dentro, y al mismo tiempo, Jin captó una fragancia peculiar que emanaba del chico. Recordó que ese aroma de personaje principal no estaba ahí cuando se desmayó. Recordó la advertencia de hace 10 años, estaba cometiendo un error garrafal. El niño que salvó tenía un linaje especial, de esos que gritan trama principal, un linaje que venía de su padre, y que para un beta como Jin, que es 70% inmune a las feromonas de omegas y alfas, era una mala noticia. Podía ser una amenaza real viniendo de un niño OP como Sosen. Jin debió darse cuenta de que una vez que este niño aprendiera a reconocer feromonas, las usaría para influenciarlo y en el futuro, cuando realmente quisiera, podría suprimir a Jin con una facilidad pasmosa. Y ahora, Gwen recordaba esas palabras con una claridad HD y comprobaba que eran más ciertas que un flashback de manual. Justo aquí y ahora. Mientras el niño que había salvado hace 10 años, ahora todo un mal elid hecho y derecho, estaba sentado justo frente a él. Volviendo de su viaje por el baúl de los recuerdos, Gwen se encontró todavía en su cama, al lado de Sosen. El tipo se inclinaba más y más, invadiendo su espacio personal, y le preguntó si podía oler sus feromonas, con toda la intención. Pero Gwen, activando su modo "no me toques", lo empujó bruscamente. Lo fulminó con la mirada y sentenció: "Aquí solo está Wen-yang, no hay ningún Jin". Sosen no le discutió la jugada y aceptó llamarlo Wen, como si nada. Luego, le aconsejó que si tenía algún deseo especial en el futuro, se lo dijera con antelación, no fuera a ser que se le pasara el evento de tiempo limitado. Gwen le lanzó una mirada de ¿es en serio? Y se dio cuenta de que solo quería poseerlo. De hecho, en eso, Sosen no era ni un poquito diferente de todos los otros intereses amorosos tóxicos que habían estado obsesionados con él. Y al parecer, esas palabras le dieron justo en el HP al chico. Sosen negó con la cabeza y dijo que no solo estaba obsesionado, sino que lo había recordado durante los 10 años completos, como un plot twist esperando a suceder, y que sin duda sería más leal que otros tipos. Gwen bufó con rabia, preguntándose por qué no lo había hecho. Gwen le hizo caso cuando le pidió que se fuera, pero luego levantó la cabeza y le exigió al tipo que dejara de soltar sus feromonas y que cerrara los ojos de una vez. Sosen soltó un ruidito, pero obedeció. Luego se inclinó aún más hacia Gwen y le dijo que tenía tiempo de sobra y que estaba ansioso por ver qué planeaba hacer a continuación. Gwen le tocó suavemente la cara a Sosen, quien cumplió su petición y cerró los ojos. Entonces, Gwen fingió que iba a acariciarlo. Gwen entrecerró los ojos con mala leche. Un instante después, ya estaba a la espalda del tipo, le rodeó el cuello con los brazos y le susurró al oído, preguntándole si no tenía miedo de que le partiera el cuello. Sosen giró la cabeza hacia él, todavía sin abrir los ojos, y con toda la calma del mundo le dijo, mientras agarraba la mano de Gwen y lo miraba desde abajo, que por supuesto que no, Gwen lo observaba tenso, y Sosen le explicó que, sencillamente, jamás podría matarlo. Básicamente, no tenía más opción que someterse a él. Gwen lo miró con desconcierto y sorpresa, una visión que divirtió un montón a Husen, pero de repente, Gwen se apartó de él bruscamente otra vez, cosa que no le hizo ni pizca de gracia a Husen. Después de eso, Gwen volvió a pedirle que cerrara los ojos y se girara hacia él, a lo que Sosen accedió con una sonrisita. Cumplió con su petición, pero no pudo evitar soltar una puya, diciendo que Gwen no podría escapar de él de todos modos. Sosen afirmó que cuanto más lo hiciera esperar, más difícil sería para él mismo más tarde. Sin embargo, para entonces Gwen ya se había esfumado. Sosen estaba sentado solo en la cama. El chico se dio cuenta de que, usando feromonas, Gwen lo había distraído a propósito para escapar. Inhaló ese aroma tan agradable y comprendió que de verdad necesitaba tener mucho cuidado con este tipo, aunque la verdad, el aroma del beta que era Gwen lo estaba confundiendo un poco. Probablemente tenía algún secreto. Fue entonces cuando un asistente se acercó a Sosen y le dijo que Jin acababa de escapar y no pudieron detenerlo. Sosen se cabreó bastante al ver tal muestra de debilidad, pero su asistente le replicó que Jin era realmente muy fuerte y difícil de manejar. Y no solo eso, Jin también obligó al
asistente a darle sus pantalones y zapatos, ya que Sosen había conseguido esconder los suyos. Sosen se levantó y se dirigió a la salida, mientras soltaba de pasada la orden de poner a todos los asesinos en alerta. Iban a recuperar a su anciano sano y salvo ese mismo día. Mientras tanto, Jean caminaba por la calle a paso ligero, topándose con sus vecinos de vez en cuando. Esto no sorprendía al chico en lo más mínimo, ya que en este pequeño pueblo todos se conocían. Luego se detuvo frente a una casa y pensó que esta vieja villa había sido renovada hacía poco, pero seguía vacía, y para colmo, la había comprado un tal Sosen. Mirando la casa, pensó que quizás la peor parte de todo lo que le había pasado era que se había hecho pasar por un beta con feromonas especiales para poder escapar. Resulta que él pertenece a un grupo muy raro de machos beta que desarrollan feromonas especiales después de la edad adulta. Y las suyas eran además muy particulares, le trajeron riqueza. La primera vez, cuando tenía 14 años, Wen fue capaz de descubrir oro con la ayuda de sus feromonas. Sus feromonas eran parecidas a las de una planta famosa que, según la leyenda, buscaba riquezas, llamada cola de caballo de prado. Y fue este fenómeno el que le permitió convertirse en un asesino independiente hace 10 años. Pronto, Wen llegó a su casa. Una vez dentro, cerró la puerta de un portazo. Después, echó un vistazo. Se acercó al escritorio, pero lo apartó de un empujón. Una vez dentro, cerró la puerta de un portazo. Después, echó un vistazo. Se acercó al escritorio, pero lo apartó de un empujón. Cajón. Pero lo que vio ahí lo dejó con cara de ¿what? La caja estaba más vacía que mi cartera a fin de mes. Luego, cuando se dirigió a otra mesa, él apartó el borde de una baldosa y metió mano en el hueco que apareció, soltando una sarta de maldiciones alucinantes porque toda su munición había sido confiscada. Wen sabía que Sosen, en lugar de llevárselo mientras estaba KO, se había comprado una mansión en el vecindario. El chaval se preguntaba qué demonios había pasado para que se quedara. Entonces, como si se le encendiera la bombilla, él subió las escaleras a toda pastilla. Cuando abrió con sigilo la puerta de la azotea, claramente no se esperaba el percal que se encontró allí. Había asesinos por toda la azotea. Un déjà vu de su vida pasada. Cuando paseó la mirada por todos los que tenía enfrente, al prota le mosqueó un poco que fueran demasiados. Fue justo en ese momento que los sicarios lo reconocieron. Wen miró a su alrededor todo confundido, y en ese mismo instante, uno de los tipos con un cuchillo se le abalanzó desde las alturas, en plan ataque aéreo. Pero la jugada no le salió como esperaba. Sin embargo, Wen le interceptó el combo y lo estampó contra el suelo él mismo, montándolo para estar más cómodo. Wen le puso un cuchillo en el cuello y el tipo balbuceó que era su asesino favorito, su fan número 1. Este comportamiento del pavo dejó a Wen un poco pillado. Miró a su alrededor confundido mientras el tipo se ofrecía para que hiciera con él lo que quisiera. Al instante siguiente, Wen ya le había soltado un derechazo, mirándolo con una cara de pocos amigos, y le preguntó qué demonios quería de él. El otro respondió que debía rendirse y unirse a su clan. De lo contrario, el tipo señaló con la cabeza a los otros clones de abajo que podrían salir lastimados. Wen se dio cuenta de que tenía razón, se dio cuenta de que estaban usando la ciudad como cebo. Entonces, clavó el cuchillo junto a la cara del tipo que había atrapado y les gritó a los otros asesinos que si tocaban a alguien, se cargaría a este pavo. Pero el asesino simplemente se encogió de hombros, porque ese tipo es precisamente de los que sueñan con morir en sus manos. Wen levantó el cuchillo y sintió como le temblaba la mano, y el tipo frente a él le preguntó por qué no se rendía de una vez. Entonces, vio que Jing miraba a su hermano y quería saltar hacia él, y le preocupaba que Wen no fuera capaz de hacerlo en su estado actual. Antes de que pudiera terminar de hablar, Wen se lanzó hacia adelante. Saltó con todo, y después de eso, blandió su mano bruscamente. Wen parecía no ver nada a su alrededor, excepto su objetivo. De repente sintió que alguien lo agarraba con fuerza. El tipo lanzó el cuchillo hacia adelante, que aterrizó con un clank, y Wen vio a Sosen frente a él. El hombre lo miró con desaprobación, lo agarró en un abrazo de oso y declaró que estaba poniendo su vida en un peligro de nivel SSS. Wen, sin duda, lo reconoció. Después de eso,
lo agarró por la camisa y le exigió que ni se le ocurriera hacerle daño a nadie en esta ciudad. Sosen sonrió con malicia y respondió que eso dependía de él. Tenía que tomar una decisión, o él o la ciudad. Wen miró de nuevo a la calle. Luego apretó la camisa de Sosen aún más fuerte en sus manos. Era plenamente consciente de que en su estado actual, las probabilidades estaban en su contra en esta misión. Wen se quedó en silencio un rato, respirando con dificultad, después de lo cual apartó a Sosen de un empujón. Le soltó con condescendencia que podía hacer lo que le diera la gana. Lo principal era asegurarse de que nadie en la ciudad saliera herido. Sosen sonrió victoriosamente ante eso y luego les gritó a sus secuaces que se largaran de allí y que fueran amables con la gente de esta ciudad. Sus subordinados aceptaron la petición y empezaron a pirarse de la azotea. Wen le dio la espalda a Sosen, pero de repente el hombre le agarró del brazo. Wen se giró, lo miró y Sosen no se anduvo con rodeos, tiró del chico hacia él y le plantó un beso. Wen abrió los ojos de golpe, rompiendo el beso y mordiéndole el labio al otro. Luego, empujó a Sosen bruscamente. El tipo soltó un quejido, admitiendo que eso le había dolido un montón. Después, miró a Wen y le preguntó cómo se atrevía a morderle con tanta saña. Wen no respondió ni pío, llevándose la mano a los labios y mirando a Sosen con todo el odio del mundo. Pero Sosen sonrió de lado y declaró que si se había liado con alguien antes, los encontraría y se los cargaría a todos. Wen respiró hondo y replicó que, sin importar lo que quisiera de él, más le valía parar, o la cosa se pondría peor, que lo mataría. A Sosen esto le sentó fatal, se indignó de verdad porque se había pasado más de 10 años currando para encontrarlo. ¿Y ahora tenía que abandonar el fruto de tantos años de esfuerzo? Wen lo miraba sin pestañear y Sosen, de repente, se dirigió hacia Wen otra vez. Le dijo que había aguantado todo tipo de movidas durante esos 10 largos años, pero que al final lo había encontrado. Y por eso debería felicitarlo, no mandarlo a paseo. Sosen se acercó con cautela a Wen, cada vez más y más, hasta que ¡pum!, apoyó las manos en la pared, acorralándolo. El clásico cabedón. Sosen le explicó al chico que no pensaba detenerse ahí. Su deseo de encontrarlo iba mucho más allá de una simple búsqueda. Él quería establecer una relación más íntima con él, de esas en las que no pueden vivir el uno sin el otro. Wen miró al tipo en silencio, como procesando la bomba que le acababa de soltar, y luego le espetó bruscamente que no quería absolutamente ninguna relación con él. Sosen aguantó la mirada con calma y comentó que, en principio, ya se esperaba esa reacción. Entonces, tocó a Wen, prometiéndole que empezaría a conquistarlo a base de caricias. Pero Wen le agarró el brazo, impidiendo que lo tocara. Sosen miró al chico, haciéndose el sorprendido, y luego sonrió de lado, insinuando que parecía que Wen había olvidado algo. Recent conversation, and smugly looking at the surprise when Zeus explained that he had a lot of dirt on him. When loosened his grip, and then he let go of Zaz's hand, the boy held out his palm to him again, and ran his hand along the back of his neck, and then started leaning closer and closer to him, when popped his head up and offered to leave the roof to do what he wanted inside the house. Zhuon didn't stop to ask what he was afraid of, and suddenly, abruptly changed the subject by asking when, where his tonsils were. The belief is that if Beta has flavorful tonsils, it is unusual to be in any one part of the body, such as the mouth or chest. When touched his face and clarified, wasn't it in case he couldn't find the place, he couldn't mark it? Susan replied that with his unique blood type, he suppressed Beth to kill them and never used to mark them, because he only wants him alone. He leaned over to Wen and whispered ingratiatingly, wasn't he curious just thinking about it? Because maybe it could even cause him to start his heat cycles. Wen rolled his eyes in surprise and wanted to retreat, but there was still a wall behind him, then barked at Zo to do whatever he wanted with him. But let him leave the flavored tonsils alone. But Zeus didn't seem to be listening to him at all. His attention fixed on the guy's neck, he smiled because he had found what he was looking for, and it was on the right side of his neck. Wen didn't particularly like the fact that Xin could figure them out so easily. After all, they had been his secret weapon all along. Zeus seemed to have noticed Beta's concern as well. Susan condescendingly, Susan prometió no pasarse de la raya,
pero le tiró la indirecta de que quería seguir con el manoseo. Gwen, en modo meh, ni se inmutó. Sausen le soltó el rollo de que no quería forzarlo, pero es que la última vez, el beta activó el modo huida y se peló. Así que Sausen se le acercó en plan invasión del espacio personal y le dijo que esta vez acabaron las excusas. Y ¡zas! Se lanzó con todo, directo a su cuello. Susan se puso en modo vampiro, mordida tras mordida, pero nada, el buff no se aplicaba. Lo único que consiguió fue dejarle un debuff de dolor a Gwen. Al final, Sausen se rindió y se apartó, todo frustrado. Gwen se quedó con los ojos cerrados, en plan AFK, y se desmayó en sus brazos. Sausen lo levantó y se quedó pensando por qué el cheat code no funcionaba. No podía marcarlo, solo le estaba drenando toda la estamina. El prota alfa se llevó al beta a la casa y lo depositó con cuidado, en la cama, y llamó a uno de sus secuaces. Susan le preguntó qué onda con Jing, ya que ese men era el experto en lore del tema, de las feromonas. El asistente le explicó que la mayoría de los betas vienen con el paquete básico, sin feromonas ni glándulas de olor, lo que los hace imposibles de marcar. Pero Jing es la excepción, un personaje SSR. Él tiene el pack completo con feromonas y glándulas. Su cuerpo podría rechazar cualquier intento de nerfeo externo, como si tuviera una habilidad pasiva de defensa. Imposible hacerle daño, pero ojo, continuó el asistente. Es cierto que las feromonas del beta no tienen el mismo power level que las de un alfa. Por eso, Susan puede usar su habilidad única de sangre para dominar a los demás géneros. Así que, en teoría, podría conterear las feromonas de Gwen inyectándole las suyas. Sausen se dio cuenta de que tendría que farmear la sumisión, spameando sus feromonas hasta sobrecargar el sistema del beta. El alfa decidió jugar la partida larga, esperar pacientemente hasta que hubiera nerfeado por completo la voluntad del beta, llenando sus glándulas con sus feromonas. Lo haría hasta tenerlo completamente dominado. Solo entonces podría reclamarlo como suyo, marcando todo su cuerpo como si fuera un logro desbloqueado. Los secuaces miraban al jefe en silencio, hasta que a uno se le prendió el foco y pensó en voz alta: «Oye, si el jefe se va a acostar con Jing, significa que nosotros también podemos entrar en la rotación». Pero el asistente Gau le tapó la boca de un manotazo, en plan: «Cállate, loco», y le preguntó al jefe si estaba seguro de seguir con esa quest, porque Jing lo odiaría, o peor, intentaría mandarlo al lobby. Susan respondió que no podía matarlo, que en realidad le daba más pánico que Jing lo ghosteara y se fuera. No fue hasta que cayó la noche, que Gwen finalmente despertó, como si hubiera hecho respawn. El chico se levantó y miró a su alrededor, todo sacado de onda. El beta se dio cuenta de que estaba de vuelta en la guarida del jefe final, la habitación de Susan. Recordó el ataque especial que el tipo intentó usar, y no podía creer que se hubiera desmayado. Seguramente se activó algún tipo de habilidad de defensa automática de su cuerpo. Ahora solo le quedaba rezar para que sus feromonas pudieran tanquear el siguiente ataque. Gwen se levantó, salió de la habitación y, sorpresa, se topó de frente con uno de los NPCs de Sausen. Gwen miró al tipo de la cicatriz y captó la vibra. Era uno de los mini jefes de la banda, la mano derecha de Susan. Contra este, tampoco tendría chance. El secuaz le explicó que venía a darle el tutorial sobre la reacción de su cuerpo, pero Gwen lo cortó en seco, diciendo que no lo necesitaba. Lo único que quería saber era el lore de la organización a la que pertenecía. El asistente, que se llamaba G, solo soltó una sonrisita de superioridad. Luego, levantó el brazo y se arremangó la sudadera en plan revelación épica. Y cuando Gwen miró hacia donde señalaba, vio el tatuaje en su brazo que representaba a la organización. Y resulta que Gwen conocía perfectamente esa guild, una organización que se especializaba en banear traidores de facciones enemigas. Organizaciones que estaban metidas en el tráfico ilegal de órganos, y el líder de esta movida era exactamente quien Gwen salvó. Y este tipo podía pasarse de la raya e incluso liquidar a cualquiera, aunque el propio Gwen ni se imaginaba tal cosa. En ese momento, ni en sus sueños más locos se imaginó que el jefazo de la organización de Barnett sería Sosen, el niño que una vez salvó y que se había vuelto mega violento. Sosen miró a Gwen con lupa, y el chico le devolvió la mirada con los ojos como platos. De repente, Sosen sonrió y le dijo todo alegre que estaba feliz de tenerlo en su organización. A Gwen se le trabó la lengua, no supo ni qué decir.
El beta empezó a acercarse tranquilamente a Sosen, y este último observaba sus movimientos con algo de desconcierto. Gwen decidió que podía usar la organización de Barnett para su propio beneficio, aunque hay que admitir que no se esperaba para nada de Sosen que pudiera liderar una organización tan peligrosa. Menudo plot twist. Comparado con otros, el tipo se paseaba por la habitación todo alterado, dándose cuenta de que la situación se le había ido de las manos. Gwen sintió que le agarraban el codo. El beta se giró bruscamente y se encontró en la nada envidiable posición de estar acorralado contra la pared por Sosen. Exigió que lo soltara, pero Sosen ni se inmutó. Solo le preguntó por qué a Gwen le molestaba tanto que fuera miembro de la organización. Si total, él y él estaban haciendo prácticamente lo mismo. Gwen lo negó, diciendo que eso no era verdad para nada, y sentía curiosidad por saber cómo Sosen se había metido en esa movida. Sosen le explicó que fue su elección. Si no, ¿de qué otra manera encontraría a los asesinos de su padre, y a él, Jin? Y su objetivo final es liquidar a todos los cabecillas, es decir, al fundador del grupo Kalala. El nombre de este fundador es Cliff Quenton, y a Gwen debería sonarle. Y efectivamente, Gwen sabía de quién hablaba el chaval. Se dio cuenta de que Sosen de verdad podría seguirle la pista, así que se apresuró a asegurarle al chaval que Cliff Quenton era muy peligroso y que era mejor no meterse con él. Sosen dedujo que, como Gwen conocía el percal de este líder, probablemente también lo estaban siguiendo para ayudarlo, pero Gwen lo negó. Él seguía un objetivo completamente diferente y solo quería eliminar a aquellos que no podía eliminar por su cuenta. Entonces, Sosen resopló. Vaya, que Gwen había perdido mucho el toque, tanto que hasta a él no le costó nada encontrarlo y empezar a manipularlo. ¿Cómo iban entonces a enfrentarse a un pez gordo como Cliff? Además, una vez que él decidiera cobrar su venganza, nadie iba a poder detenerlo. A Gwen no le hizo ninguna gracia oír que había perdido el toque, aunque era la pura verdad. Por culpa de ese trauma de hace 10 años, cuando salvó a este niño, su agudeza y percepción ya no estaban tan afiladas como antes. Por un momento, se miraron el uno al otro en silencio. Finalmente, Sosen pasó su brazo por los hombros de Gwen y decidió averiguar por qué Jin simplemente no admitía que estaba preocupado por él. Gwen lo cortó en seco, diciendo que no estaba preocupado para nada. Sosen no pareció creérselo mucho, y Gwen aprovechó su confusión y lo empujó bruscamente para alejarlo de él. Entonces, Sosen se apartó y le dijo que no se metiera en sus asuntos, ya que no le importaba su destino. Luego, se preparó para irse a descansar y le permitió a Gwen, si quería, darse una vuelta por la finca. Sin embargo, cuando el chico se dio la vuelta, ya no había nadie en el lugar donde Jin acababa de estar. Sosen solo negó con la cabeza ante eso. Justo en ese momento, un ayudante entró corriendo y gritó que Gwen se había escapado por una ventana del primer piso. Luego preguntó qué debían hacer ahora. Sosen respondió con toda la calma del mundo, que en ese estado era obvio que Gwen no iba a llegar ni a la esquina. Por supuesto, él sabe que no le van a tocar un pelo a la gente de la ciudad, pero bro, después de descubrir a qué organización de villanos pertenece Sosen, las reglas del juego han cambiado un poquito. Ahora, a Sosen le tocará vivir una vida diferente, un nuevo arco argumental, sobre todo porque los tiempos han cambiado, y la gente que lo quiere tieso es muchísima más de la que en su día quería la cabeza de Jin. Por eso, está segurísimo de que Gwen no lo va a abandonar. Si no, ¿para qué narices lo habría salvarlo hace 10 años? Y aunque intentara fugarse cual prota de mangua de escape, Sosen sabe de sobra que lo encontraría de todos modos después de un. Al rato, Sosen decidió comprobar si su asistente había completado la misión de encontrar a Gwen, pero fue un fracaso total. El beta no aparecía por ningún lado en la finca. Mientras tanto, Gwen había aterrizado en el tejado con el sigilo de un prota de mangua. Estaba un poco para el arrastre, ya que su forma física no estaba en su mejor momento. Su principal problema era que no estaba seguro de sus acciones, y hasta sentía un poco de pena por Sosen. También le rayaba que sus glándulas estuvieran ahora en la zona de peligro. Pero a la vez, a Jin le asaltaban las dudas, en plan, ¿podrá Sosen con esta quest en solitario? Y aunque intentaba mandar esos pensamientos a la papelera de reciclaje, seguían ahí, manteniéndolo en modo alerta. Gwen le echó un vistazo a la mansión de Sosen, y, con la determinación de un prota que va por el jefe final, se coló dentro. Fue directo al dormitorio de Sosen
ya que no había ni un PNJ de guardia en el tejado, y además vio que las ventanas de la casa estaban abiertas de par en par. Esto dejó al chaval flipando un poco, porque no entendía cómo, con esa actitud tan YOLO hacia la seguridad, Sosen seguía con vida, aunque como líder de la organización, se comportaba de forma súper irresponsable. Sosen estaba frito, ni se inmutó cuando Gwen se acercó a su cama. Gwen se quedó tieso justo delante del chaval, mirándolo fijamente. Sosen le parecía tan indefenso como un niño pequeño. Gwen extendió la mano para acariciarle el pelo, pero se detuvo a medio camino. Se quedó flipando con sus propios pensamientos porque se dio cuenta de que Sosen ya no era el niño que fue hace 10 años. Recordó cómo Sosen buscaba consuelo y protección en él. Gwen intentó borrar esos recuerdos de su disco duro, se dio la vuelta y quiso pirarse porque empezaba a arrepentirse de haber venido. Pero entonces, ¡zasca! Sosen le agarró la mano y tiró de ella. Al instante siguiente, Gwen se encontró atrapado en la cama con Sosen encima de él. Sosen le preguntó si de verdad no se iba a ir a ningún lado. Gwen solo bufó. ¿Cómo iba a huir a algún sitio con esa estamina de nivel 1? Intentó soltar el brazo y le pidió que no lo agarrara tan fuerte. Sosen aflojó el agarre y le explicó que solo tenía miedo de perderlo. Al fin y al cabo, ya lo había perdido todo una vez y en ese flashback trágico, Gwen fue el único que pudo cuidarlo. Y aunque Jin sentía esa dependencia hacia él, aún así decidió marcharse en aquel entonces. Y el pequeño Sosen lo odió por ser tan desalmado. Después de todo, no pudo ni siquiera sostener su mano. Estaba completamente indefenso ante Gwen. Y ahora es poco probable que abandone a Sosen, ya que tiene el debuff de la culpa por no haber podido salvar a su padre en su día, y ahora vivirá con el miedo por él. Gwen suspiró y soltó que todo eso era agua pasada. A pesar de que Sosen es el único personaje que ha salvado en toda esta historia, no tiene ni la más mínima intención de aceptar la quest de responsabilidad por nadie. Así que le da igual qué ruta elija Sosen, no tendrá nada que ver con él. Sosen se le quedó mirando sin pestañear durante unos segundos y luego suspiró con fuerza. Parecía que no se creía ni una palabra de Gwen. Entonces, Sosen se inclinó aún más hacia él y declaró que ahora tenía todavía más ganas de marcarlo. Gwen intentó negarse, pero Sosen se le abalanzó al cuello sin previo aviso. Gwen trató de zafarse, pero todos sus intentos y súplicas para que parara fueron en vano. Finalmente, Sosen lo soltó, dejando una marca de dientes bien visible en la piel del chico. Gwen admitió que sus palabras no le sorprendían ni un poquito, porque ya lo había abandonado una vez sin remordimientos. Así que ahora, él elige actuar con fuerza bruta, sobre todo porque Gwen tendrá que vérselas con él y no podrá ni ignorarlo ni quitárselo de encima. Y no importa lo terco que sea, porque una vez que marque a su beta, nada ni nadie podrá separarlos. Con esas palabras, el alfa volvió a clavarle los dientes a su beta. Sin embargo, después de un rato, la cosa seguía sin funcionar, y esto sorprendía cada vez más al alfa. Pero no le preocupaba demasiado, total, no tenían prisa. Sosen no iba a dejar que se fuera a ninguna parte, así que estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta. Tenía todo el tiempo del mundo para eso. La organización Tarántula no había sufrido un ataque tan serio en años. Quizás estaban viviendo uno de los asaltos más potentes de toda su historia, con tiroteos y explosiones por doquier. Los miembros de la organización miraban a su alrededor, totalmente descolocados. Se escondieron, intentando averiguar con quién se habían metido para merecer esto. Era como si su organización hubiera liquidado a los padres de quienquiera que los estuviera cazando. Apenas terminaron de pensar eso, su perseguidor ya los tenía en la mira. Él les apuntó directamente con su arma y, acto seguido, soltó un par de disparos. Después, Jin se desplomó agotado en el suelo, justo en medio de la lluvia. Alzó la vista hacia el cielo cubierto de nubes. Por fin, había vengado a los asesinos de sus padres. Ahora ya no había nada que lo atara a este mundo, e iba a reunirse con sus padres. Jin cerró los ojos y lloró, pero entonces alguien lo llamó. A través de sus párpados pesados, Jin pudo ver una silueta borrosa. Intentó abrir los ojos, sin embargo, no aguantó mucho. Sus ojos se cerraban tercamente. Un tiempo después, despertó en un lugar que le era totalmente desconocido. A su lado estaba el hombre que lo había salvado. Se presentó como Soja y dijo que era un hombre de negocios. Jin le preguntó por qué lo había salvado.
si ya había perdido las ganas de vivir. Soja le lanzó una mirada extraña y luego afirmó que era un asesino con un talento increíble para su edad y que le gustaría ofrecerle trabajar para él. También añadió que le daría todo el apoyo que necesitara. Luego le dio una palmadita en la cabeza y le aconsejó que siguiera viviendo para encontrar un nuevo sentido a su vida. Tiempo después, en la costa norte, se reencontraron en circunstancias trágicas. Soja estaba herido y se aferró a las manos de Jing con todas sus fuerzas. El hombre estaba malherido, agonizando, pero antes de morir le pidió que su hijo, Susan, fuera protegido. Todo esto pasó como un caleidoscopio ante los ojos de Gwen. El chico miró a Susan, que yacía encima de él. Resulta que estaba profundamente dormido. Gwen se atrevió a escabullirse de debajo de Susan, y lo consiguió. El chico se levantó de la cama sintiéndose no del todo bien. Tenía el brazo izquierdo dormido y le dolían las glándulas. Era porque había gastado un montón de energía repeliendo las feromonas del alfa. Pero tenía que seguir resistiendo hasta que su aguante se recuperara por completo. Y entonces pasar a la acción. Gwen estaba tan metido en sus pensamientos que no notó de inmediato la presencia de alguien más cerca. Levantó la cabeza y miró hacia la puerta. Para su desgracia, Gwen vio que no estaba solo. Sabía que era el hermano menor del subdirector y le exigió que se acercara. Gwen se dio cuenta de que, aunque este tipo era un poco rarito, también era escuchándolo con la atención de un prota, analizando a un NPC clave, y pensando que podría usarlo para su misión si se ponía la cosa fea. Jing le pidió al chaval que le trajera ropa, porque el outfit de So-san le daba un cringe que no veas. Un rato después, Zen se enteró de las últimas noticias sobre Cliff Quentin. Al parecer, lo habían visto hace poco en una de esas calles de la ciudad, con edificios que parecen sacados de un manhwa de época, pero nunca pudieron verificar a qué gremio pertenecía. Y ahí es cuando Gwen hizo su entrada triunfal, soltando que esa organización se llamaba la Black Mamba. Susan lo miró con cara de ¿y tú cómo sabes eso? Y Gwen le explicó que la iglesia en la calle Klimp era una de las bases de la Black Mamba más secretas. Hace 10 años logró hacer un barrido completo en todas las bases menos en esa, y después se retiró. Menudo trasfondo de personaje. Susan flipó con su nivel de conocimiento, y de paso decidió averiguar de quién era la ropa que llevaba. El asistente junior respondió todo emocionado que era su ropa. El hermano mayor corrió a silenciarlo de inmediato y empezó a disculparse con el jefe. Es que tuvo que pedirle la ropa prestada porque no podía trabajar con la suya, que le quedaba enorme. Gwen se sorprendió de que tuviera que trabajar siquiera. Susan solo soltó un y luego se acercó para recordarle que lo hablaron ayer y que quiere que formen un equipo en su organización. Susan se dirigió hacia Gwen y se plantó justo delante de él para explicarle que su padre le había aconsejado desde niño que fichara a Jing como asesino, así que decidió seguir su consejo. A Jing no pareció sorprenderle mucho la revelación, y Susan le entregó una pistola mientras decía que parece que tienen un objetivo en común. Ambos quieren capturar y eliminar a todos los fundadores de Kala. Los subordinados observaban la escena con más tensión que en la batalla contra un jefe final. Ji-Hing aceptó el arma. Después de todo, decidió aceptar la oferta para cumplir algo que nunca había podido hacer en todos estos años. Al fin y al cabo, capturar y destruir al grupo de Kala era su única misión principal últimamente. Y aquí vino el giro de la trama. Jing de repente le apuntó con la pistola a Susan y dijo que tenía varias condiciones. Los subordinados sacaron sus armas al instante, pero a Jing le dio completamente igual. Se quedó tan tranquilo, bajo el punto de mira, apuntando también, pero Susan también mantuvo la calma y pidió a sus ayudantes que los dejaran a solas. Cuando se quedaron solos, Susan dijo que estaba dispuesto a escuchar a Jing. El chico se le acercó sin prisa y llegó hasta el punto en que la pistola estaba literalmente pegada a su estómago. Cubrió la mano de Jing con la suya y dijo con una sonrisita que siempre estaba listo para escucharlo, solo para empezar la conversación. Jing soltó una risita irónica para sus adentros mientras exigía que aceptara todas sus sugerencias sobre lo que había planeado contra el grupo Kula, y Zen aceptó sin dudar. Y la segunda condición era no tocar sus glándulas de olor. Esta sugerencia claramente no le gustó nada a Susan. Se quedó helado, todavía agarrando la pistola que le apuntaba. Entonces, fue como si hubiera tomado una decisión crucial. Se inclinó hacia Jing y aceptó también esa condición. Y acto seguido, le quitó la pistola de las manos de un golpe.
Pero él también tenía una condición para Jing, que no intentara huir ni soltarse cuando lo besara o lo abrazara. Jing estaba a punto de indignarse cuando Susan lo agarró por la camisa, pero se frenó en seco al darse cuenta de que el alfa entendía mejor las peticiones que la resistencia, porque entonces rompería su promesa y el beta odiaría eso. Jing, con una calma de prota súper poderoso, le pidió que lo soltara. Susan no insistió y de hecho lo soltó, para luego atraerlo hacia él y empezar a besarlo. Jing no se resistió a sus acciones, ni siquiera cuando sus lenguas se entrelazaron en una escena digna de un manhwa para adultos. El beta se rindió al beso en silencio. Susan lo miró, soltando sus feromonas a lo bestia. Jing captó la indirecta al toque y entonces, con un esfuerzo sobrehumano, empujó al alfa. El beta estaba que echaba humo por el truquito de las feromonas. El alfa sonrió y le dijo que había pedido que no le tocara las glándulas, pero lo de soltar feromonas era otro cantar. El beta retrocedió, poniendo tierra de por medio con el alfa, cayendo en cuenta de que también podía afectarlo con su aliento, casi tanto como con su cuello. Susan se inclinó hacia él, sonriendo, y soltó, entre risas, que podía aguantar la respiración mientras se besaban, pero la gran pregunta era ¿cuánto tiempo podría aguantar ese nerfeo? Jing se dio cuenta, con la desesperación de un prota en su arco de desgracia, que había metido la pata. Pero justo entonces, ¡pam!, la puerta se abrió de golpe. Los asistentes, sin aliento, entraron como alma, que lleva el diablo, y le gritaron a un sorprendido Susan y a Jing, que traían noticias urgentes. Jing, más rápido que un rayo, aprovechó el plot twist y le metió un puñetazo a Susan, que lo mandó a volar. Los ayudantes se quedaron flipando, con los ojos como platos. Sacaron sus armas y le exigieron a Jing que se calmara. Susan lo miró, con una mezcla de sorpresa y cabreo. Se dio cuenta de que Jing había tenido un mini power-up y había recuperado algo de estamina. Entonces, le ordenó a sus subordinados que bajaran las armas y soltaran de una vez cuál era la noticia. Los subordinados obedecieron y soltaron la bomba. Habían visto a miembros de la organización Mamba Negra en la isla Verina. Ahora sospechan que el alcaide está metido en negocios turbios con la Mamba Negra. Jing se dio cuenta de que la Mamba Negra por fin había movido ficha, tal y como se esperaba. Si quieren atrapar a Cliff Quentin, tendrán que enfrentarse a su viejo rival, el jefe del primer arco, al fin y al cabo. La organización de su familia se hizo de oro con la minería y tiene como símbolo a la Mamba Negra. Y desde su regreso, se han convertido en una de las organizaciones clandestinas más tochas. Susan solo sonrió con malicia ante eso. Sabía perfectamente que ellos fueron los que ayudaron a Quentin a escapar en su momento, pero ahora se estaban metiendo descaradamente en su territorio para probar su nivel. Susan ordenó poner rumbo a la isla Verina en un par de días para ir con ellos, pero Jing intentó detenerlo. El beta explicó que podría ser una trampa para sacarlo de su escondite, siendo él la cabeza de Vernet, ya que antes nadie conocía su rostro y pensaban que era un vejestorio. Por lo tanto, era mejor que Susan siguiera manteniendo su identidad en modo incógnito y se mantuviera al margen. Jing soltó todo esto de carrerilla y miró a Susan. El alfa le advirtió que no lo viera como un crío. Jamás pensó en ocultar su identidad y ni por un segundo les tuvo miedo. Jing negó con la cabeza y calificó sus acciones de temerarias, sobre todo porque le había prometido que estaría de acuerdo con sus sugerencias para la causa de la organización. Susan sonrió y respondió que estaba dispuesto a aceptar su oferta, pero siguiendo la build que él mismo había elegido, Jing lo fulminó con la mirada, y el alfa le recordó que sus planes y su seguridad no eran asunto suyo, especialmente porque esas eran las mismas palabras que el propio Jing le había escupido personalmente la noche anterior. A Jing no le quedó más remedio que darle la razón a Susan. Solo expresó su preocupación de que el plan que Susan había ideado realmente funcionara. De repente, Jing se cayó y soltó un gruñido al darse cuenta de que se le había ido la lengua. Miró a Susan, temiendo haber activado su modo berserker con sus palabras, y retrocedió por si las moscas. El asistente decidió intervenir y preguntó quién era Jing para ellos ahora. Quizás el jefe quería ascenderlo de rango. Siendo su mano derecha, necesitaba el chismecito completo para saber si era hora de soltar sus jugadas maestras en la sala. Susan solo asintió. Y antes de pirarse, les dejó el recadito a sus asistentes de que no le quitaran el ojo de encima a Jing.
Jing lo vio irse, pensando, oye, pues se está portando y manteniendo las distancias como prometió. Un prota de palabra. Por ahora, los asistentes lo llevaron a la sala de estrategia. El jefazo de los ayudantes se presentó de nuevo y empezó a poner a Jing al día con todo el lore. Le soltó todo el rollo sobre la jerarquía y los secretos más turbios de la organización. Y Jing, en modo esponja, no se perdía ni un detalle. En ese momento, su misión principal era solucionar el problemón con la mamba negra. Así que Jing decidió que era hora de ponerse serio y empezar la partida. Preguntó qué tan fiable era el chisme de que los miembros de la mamba negra andaban merodeando por la isla Vina. Renu le contestó que esa info no estaba confirmada al 100% y que probar la traición iba a estar más difícil que pasarse un nivel en modo legendario. A Jing esto solo le calentó la sangre. Podían usar su propia intromisión para jugársela a los traidores. Renu estuvo de acuerdo y le explicó que, por el momento, en esta fase solo fingirían que habían ido a verificar. Entonces, a Jing se le iluminó la bombilla y dijo que había una forma de pillarlos. Podían comprobar si la sucursal de la isla Aron había hecho negocios turbios con la mamba negra buscando lingotes de oro con el sello de esa facción por toda la isla. Renu le bajó los humos diciendo que la isla era gigantesca y que encontrar esos lingotes sería como buscar una aguja en un pajar. Jing se quedó pensativo, dándole vueltas al coco. Justo en ese momento, la puerta se abre y ¿quién entra? El mismísimo Susen. Mientras Jing maquinaba cómo encontrar los lingotes en modo fácil, Susen miró a los ayudantes y les hizo una seña. Estos lo pillaron al vuelo, asintieron y se esfumaron de la sala más rápido que un ninja. Y Susen, con sigilo de depredador, se acercó a Jing. Jing estaba tan metido en su mundo de planes y estrategias que ni se enteró de nada. Solo reaccionó cuando Susen ya lo tenía acorralado por la espalda. Y lo abrazó. Jing dio un respingo y en un acto reflejo sacó su cuchillo, pero frenó en seco cuando la hoja casi le rozaba el cuello. ¡Qué tensión! A Jing le llegó un tufillo al col de Susen y le preguntó sin rodeos si se había estado empinando el codo. Susen confirmó sus sospechas, pero añadió que había sido solo un poquito. Jing le echó la bronca, diciéndole que él era el único currando en las estrategias. Susen le contestó, en plan chulo, que su nivel de percepción era bastante bajo. Después de todo, ni siquiera había detectado su movimiento por detrás, y eso podría haber sido muy peligroso. Jing se tensó un poco con ese comentario, y Susen remató diciendo que no le gustaría que nadie más se le acercara para hacerle daño. Y tras soltar esa frase, el alfa le plantó un beso en el cuello al beta. Jing reaccionó con una calma que asustaba, pensando para sus adentros que Susen era más peligroso que todos los alfa juntos. Jing tomó aire de golpe. Pudo sentir cómo el alfa volvía a soltar sus feromonas a todo trapo, y a juzgar por la mirada de Susen, no se equivocaba. El alfa le giró la cara a Jing y lo silenció con un beso de esos que reinician el sistema. Le estaba transmitiendo sus feromonas directamente a través del aliento. Jing se dio cuenta de que ya había inhalado demasiado de esa droga natural. Le pidió a Susen que parara y, cuando por fin lo soltó, el tipo se desplomó de repente, cayó de bruces sobre la mesa justo delante de él. Susen sintió cómo las feromonas le estaban haciendo efecto y no podía resistir el impulso primario de reclamar a Jing. Este último echó la cabeza hacia atrás de golpe, le soltó un puñetazo a Susen y se puso en pie de un salto. Justo en ese momento, al oír el jaleo, los asistentes entraron corriendo a la sala y se quedaron flipando con la escena. Jing, como si nada, ayudó a Susen a llegar hasta la cama, después de lo cual lo recostó en la cama. El beta se puso en cuclillas a su lado y lo arropó con una manta justo cuando la mano de Susen empezó a hacer de las suyas. Sobre él. Jing se inclinó con una mirada que ni el jefe final de una mazmorra y le exigió que parara ya con todo el show. Susen lo abrazó con fuerza y le pidió que no le hiciera daño. Y ahí Jing cayó en cuenta de que solo estaba borracho. El alfa hundió su cara en el prota y se preguntó cuándo iba a dejar de activar su habilidad de resistencia. Jing lo miró en silencio por un par de segundos y entonces decidió preguntarle por qué de repente tenía ese apego nivel SSS hacia él. Susen no le contestó nada, se quedó ahí tirado con los ojos cerrados y Jing se dio cuenta, por la falta de reacción, que se había quedado frito. Al beta, de repente le vino un flashback del día de su primer encuentro cuando Susen mencionó que se sentía atraído por él, pero no entendía la razón. Jing suspiró y se dio cuenta de que al parecer
no iba a desbloquear la respuesta a esa misión secundaria pronto. La trama nos transporta 10 años atrás. En ese entonces, el padre de Susan se le acercó y le ofreció un puesto como su guardaespaldas personal. Jing se negó, ya que estaba en medio de una misión secreta para una organización internacional: destruir al gremio de villanos conocido como el Grupo Kala. Sin embargo, se preguntó el porqué de esa petición tan repentina y si tendría que ver con su propia seguridad. El hombre lo miró y luego bajó la vista, diciendo que era solo el trabajo normal de un guardaespaldas personal. Sin embargo, no se rindió y estaba a punto de ofrecerle más oro, pero suspiró y dijo que era broma. Aún así, le dijo a Jing que cuando terminara su misión tendría que buscarlo y le deseó suerte. Y finalmente logró aniquilar a ese gremio de Kala, lo que salvó a cientos de miles de personas. Pero su fundador, el jefe final, logró escapar. Fue en ese momento que Jing se dio cuenta de que el padre de Susan le había mentido y que en realidad necesitaba proteger su vida y la de su hijo, porque los fundadores de Kala pusieron recompensas jugosísimas por las cabezas de Susan y su padre, su hijo. Por eso Jing había defendido al niño con tanto empeño en aquel entonces. El chaval se flipó al ver a su salvador. Los enemigos se quedaron parados y se burlaron de Jing por cometer su primer fail. Pero también le advirtieron que el alfa podría ser muy peligroso para los demás cuando creciera. Todo se debía a que los alfas de su linaje eran únicos en su clase. Una vez que despertaban su segundo género, su sangre podía influenciar y controlar a miembros de los otros géneros. Básicamente, un poder de control mental. Por eso, la facción de los alfas envió a sus secuaces tras ellos. Sin embargo, el plot twist fue que el fundador del grupo alfa era el doctor de la familia de Susan, el Dr. Cliff Quentin, lo que dejó a muchos con la boca abierta. El fundador se acercó a Jing y al pequeño Susan y le sonrió con malicia. En ese momento, el niño aún no se daba cuenta de que este doctor que conocía resultó ser el gran traidor de la trama. El chaval corrió hacia el doctor porque confiaba en él, pero Jing logró agarrarlo por el cuello de la camisa. Le pidió a Susan que se quedara quieto y no intentara correr a ninguna parte, y mucho menos hacia ese doctor. El niño lo miró con cara de no entender nada, y Jing se volteó hacia Cliff. Le pidió que le dijera quién más, aparte de él, era el fundador de Kala. Pero Cliff se negó a soltar esa información. Por el contrario, le sugirió que se uniera a su bando. Después de todo, si Jing seguía protegiendo al hijo de Susan, no iba a recibir ni un céntimo de recompensa por ello debido a la muerte de su padre. Y Cliff podía ofrecerle mucho más dinero y un mejor trato. El niño se dio cuenta con horror de que, al parecer, su padre estaba muerto, y Jing rechazó de plano la oferta de unirse al equipo de Cliff, incluso por más dinero. Cliff lo miró a los ojos y luego dijo que conocía los rumores de que Jing, el asesino, ocultaba muchos secretos. Además, es joven y tiene la fuerza suficiente para deletear a Tarántula, y además no tiene ni un solo rasguño en el cuerpo, lo cual es, como poco, sospechoso. Un montón de gente lo está stalkeando, quieren farmear información y descubrir los secretos de su lore personal. Pero a Cliff le interesaba más la línea de sangre de Susan, su stat único. Si Jing entregaba al Shota voluntariamente, le perdonaría la vida, tipo oferta de NPC. Jing le subió la moral al chaval, en plan, quédate en mi party bro, que así aumentas tu tasa de supervivencia. Susan lo miró y aceptó la quest. Mientras tanto, Jing se giró hacia Cliff y le soltó: hoy te toca respawnear en el infierno, compa. Pero Cliff se rió, diciendo que el game over no estaba decidido, y le lanzó a todos sus minions. Al rato, Susan se quedó flasheando, en shock total viendo la que se estaba liando. Había una montaña de loot de enemigos alrededor de Jing, y a él ya se le estaba agotando la barra de estamina. Kenton no se creía el power level que estaba viendo, y su PNJ de apoyo le gritaba que usara la habilidad de Escape ya mismo. Pero Cliff, el villano principal, no pensaba en retirarse y dejar al prota con vida. Le apuntó con su ítem, pero de repente cambió de objetivo y apuntó al personaje secundario. Jing flipó con este plot twist y se lanzó a tanquear el daño por el niño. Y entonces, ¡pum!, sonó el disparo. Cliff Quentin se quedó loco. Un asesino OP como Jing arriesgando su vida por un PNJ, Cliff no se esperaba para nada esa jugada. Fue un giro de guión total que lo dejó flipando. Le encantaría seguir, con la voz, fight.
y ya estaba pensando en la siguiente fase. Pero de repente los almacenes, que eran parte del escenario, empezaron a explotar uno tras otro. Tuvieron que tomar la decisión táctica de retirarse, aunque Quentin no quería irse del evento y levantó su arma para el remate final. Pero al mirar donde Jing y Sosen estaban hace un segundo, Cliff no los vio. ¡Puf! Se habían desvanecido como si hubieran usado una poción de invisibilidad. Mientras el mapa seguía colapsando, Cliff entendió que había perdido esta ronda, pero juró que llegaría el día de la revancha, la quest final, donde él mismo eliminaría a Jing. La verdad es que Jing activó el modo sigilo y se escondió. Ahora, el pequeño Sosen estaba a su lado, llorando con un debuff de miedo. Temía que Jing recibiera el Game Over. De la nada, un coche se detuvo. El tío Sona corrió hacia el niño, pero entonces vio a Sosen, sentado junto a un Jing con la barra de vida en rojo. Sosen le explicó que su padre había muerto y le pidió que salvara al prota. El hombre dio un paso atrás, procesando el lore que se le acababa de caer encima. Pero aún así, los ayudó, porque le había prometido a Sona que completaría esa side quest. Apenas consciente, Jing susurró el nombre Saint Clair, pidiendo que lo llevaran a su sanatorio. Allí él se encargaría de farmear los recursos para recuperarse. Una semana después, Jing despertó en el sanatorio de Saint Clair. Por suerte, las heridas le bajaron mucho los PS, pero no fueron un golpe crítico. El de Saint Clair era el tipo de sanatorio que estaba protegido por gremios internacionales y además, Jing confiaba en su director, considerándolo su safe zone personal. Jing escuchó cómo se abría la puerta de su habitación y por ahí entró el pequeño Sosen. Jing se dio cuenta de que, además de darle su merecido a Cliff Quentin, ahora tenía una misión de escolta con este pequeño PNJ. El chaval le recordaba su propio backstory de hace unos años, así que entendía perfectamente el debuff de estado que tenía el niño. Jing miró al chaval, tomó una decisión de la trama y le hizo un gesto para que se acercara. Sosen no dudó ni un segundo en aceptar la interacción. Al rato, cayó la noche y todos en el sanatorio estaban desconectados. Sosen también estaba dormido, pero entonces, en sus sueños, apareció ese jefe de pesadilla con un cuchillo en las manos y el niño. En un instante, ya estaba despierto, se sentó en la cama y se hizo bolita del puro pánico. Zeus sintió que los pasos de un jefe de mazmorra se acercaban a su habitación. Los pasos no paraban, al contrario, sonaban cada vez más cerca. Zeus clavó la mirada en la puerta y vio la silueta de alguien proyectándose. ¡Qué mal rollo! Y de repente, ¡zas! Alguien empezó a deslizar la puerta. Zeus miró con cara de trágame tierra, preparándose para el susto de su vida. Pegó un brinco de la cama y salió pitando de la habitación con un grito digno de anime. Jing se despertó de golpe con ese escándalo y le dijo al chaval que le bajara 2 rayitas, que no corriera por el sanatorio, pero el pequeñín activó el modo sigilo y se lanzó bajo su manta. Luego asomó la cabeza como una tortuguita y se quejó de que alguien había venido a mandarlo con San Pedro. Jing solo negó con la cabeza, en plan, este prota y sus dramas. Luego dirigió su mirada hacia su propia puerta. Bingo, también escuchó a alguien acercándose a la suya. Jing, más rápido que un rayo, metió la mano bajo la almohada y equipó su objeto especial. Apuntó con una pistola a la puerta. La puerta comenzó a abrirse, y Jing, con la calma de un prota veterano, puso lentamente el dedo en el gatillo. En ese momento, una mano apareció por el hueco y se escuchó una voz que a Jing le sonaba un montón. Era el director del sanatorio Saint Clair, Daniel en persona. Jing soltó un suspiro de alivio y bajó el arma. Daniel, por su parte, se quejó de que el niño le había dado el susto de su vida y que tanto jaleo podría afectar negativamente su reputación. Jing asintió, dándole la razón, y luego le dijo al chaval que ya podía salir, de debajo de la manta. Los adultos le explicaron al niño que no estaban en una misión para hacerle daño, que todo estaba chill, pero Zeus seguía temblando como si hubiera visto un fantasma. Jing, viendo el estado del chaval, le pidió al director un favor, que dejara al pequeño quedarse con él esa noche, y añadió que Daniel ya podía retirarse y seguir con sus cosas. Jing y Zeus se quedaron solos, en silencio, mirándose el uno al otro. Daniel les echó una última mirada medio rara, como sospechando algo, y se fue. Esa noche, el pequeño Zeus tuvo otra pesadilla. Soñó que volvía a la misma mazmorra de siempre,
perseguido por ese hombre horrible que quería borrarlo del mapa, Zeus corría para salvar el pellejo, con todas sus fuerzas. Pero, de repente, en medio del sueño, sintió una fragancia súper agradable, como una poción de calma. Miró hacia atrás, su perseguidor empezó a desvanecerse en el aire, como un mob derrotado. En ese momento, Zeus por fin pudo despertar. Estaba acurrucado junto a un Jin durmiente. El chaval notó que el aroma venía de él, un olor que solo se podía percibir estando súper cerca, como un aura pasiva. Se pegó más a él e inhaló ese aroma a tope, y luego empezó a olfatear, subiendo cada vez más, como buscando la fuente del poder. Más intensamente olía. Y justo ahí, Jin se despertó y le preguntó con un tono no muy amigable que qué demonios estaba haciendo. El susto que se llevó el niño fue épico. Soltó una disculpa que se escuchó en todo el sanatorio. Un rato después, Zeus ya estaba, corriendo a toda velocidad por el pasillo del hospital. El personal del sanatorio lo miraba con cara de no entender nada. Daniel comentó que el pequeñajo había vuelto con su amigo y su compañera añadió que últimamente sonreía mucho más. Daniel estuvo de acuerdo, mientras miraba pensativo al chaval. Poco después, Zeus entró en la habitación de Jin, todo feliz, para anunciarle que le había traído libros. Pero entonces se tropezó y se dio un porrazo, tirando todos los libros. Un fail en toda regla. Jin solo negó con la cabeza, pensando, solo le había pedido 3 libros. Zeus se levantó y explicó que el resto eran para él mismo. Jin dudaba que pudiera leer tanto, pero el niño le replicó que en la escuela se leía un libro al día. Y así era como. Pasaban los días, entrenando juntos, leyendo, charlando y subiendo de nivel en su recuperación. Un día, Daniel llegó donde Jin con unos papeles. Le informó que habían inscrito al chaval en la escuela San Clara, justo al lado del sanatorio. El arco de la escuela estaba a punto de empezar para Jin, bajoneado por la estatura de pitufo del chico, pero Daniel lo calmó y le explicó que todo se debía a su tipo de sangre súper único. Puede que ahora parezca un enano de jardín, pero en cuanto manifieste su poder y sus genes de alfa se despierten, cuando sus hormonas de crecimiento se activen, se volverá más alto y más fuerte que el propio Jin. Jin asintió al oír esto, en plan, ok, la verdad es que le costaba visualizar esa cinemática. Y entonces, el prota agitó la mano y dijo que no era su problema. Daniel lo miró con cara de sorpresa. En el fondo, se alegró de que Jin no fuera a seguir de roomie con él, aunque, seamos sinceros, se había acercado demasiado al chaval. Y eso podría ser un game over para ambos. El grupo Kula seguía activo en el lado oscuro y había una recompensa legendaria por Jin que también estaba en la lista de los más buscados. Así que, aunque el sanatorio era una zona segura para el niño, para Jin era un campo de batalla. Al final, cada uno tiene su propia misión, por lo que no deberían encariñarse demasiado. Pero Susan ya se había pegado un montón a Jin y dormía a su lado todo el tiempo. Jin se acostaba cada noche pensando que este drama no podía seguir así por mucho más tiempo, y con ese pensamiento se quedaba frito. De repente, Jin abrió los ojos y se dio cuenta de que todo había sido un flashback. Fragmentos de recuerdos aparecían en su mente como pop-ups, incluso mientras dormía. Extendió la mano pensando que, a pesar de todo, seguía sin entender por qué Zeus estaba tan obsesionado con él. Jin se levantó de la cama y entonces escuchó una voz familiar y sí, ya había olido ese aroma tan particular antes. Zeus lo había llamado. Susan acababa de salir de la ducha y le preguntó a Jin qué tal había dormido. Jin se tapó la nariz al instante, con ganas de mandarle un nerfeo definitivo al alfa, que, al parecer, había estado soltando sus feromonas a todo gas durante toda la noche. Susan se acercó a la cama y le explicó que estaba durmiendo tan profundamente que pensó que era el momento perfecto para liberar sus feromonas. Susan le arrebató la manta de las manos, acorraló a Jin y le preguntó cuándo su cuerpo iba a hacer el upgrade de una vez. Ya no podía esperar más. Con esas palabras, Susan lo besó y lo tiró en la cama, lo que a Jin le activó el modo furia al instante. Jin aprovechó el momento, empujó al tipo y le pidió que parara el carro. Sin le recordó su pacto reciente. Si el beta no le dejaba besarlo, le tocaría el cuello. Entonces, el alfa le pasó la lengua por el cuello y, mirando al beta, sonrió maliciosamente y volvió a clavar sus labios en los suyos. Jin tenía un cacao mental y no sabía si le gustaba o no,
Pero una cosa se dio cuenta, algo súper raro le estaba pasando. Jing estaba seguro de que no podía haber sucumbido al efecto de las feromonas tan rápido. Con un simple beso, sobre todo porque intentaba aguantar la respiración a ratos, Susan finalmente se separó de sus labios, rompiendo el beso, y Jing jadeaba, intentando recuperar el aliento. Mientras tanto, Susan le pidió que liberara también sus feromonas. Al fin y al cabo, recordaba su aroma de la infancia, pero ahora era imposible de percibir. El tipo admitió que le provocaban una sensación de paz y prometió dejar de soltar las suyas. A cambio, Jing respondió con cara de pocos amigos que no se fiaba de él en ese momento, pero Susan contraatacó diciendo que había parado cuando se lo pidió, así que confiar en él era probablemente una buena idea. Jing no respondió nada, solo cerró los ojos, intentó concentrarse, pero cuando el alfa empezó a soltar sus feromonas, sintió una punzada de dolor que lo puso en alerta máxima. Jing empezó a mosquearse, temiendo que su glándula de feromonas se hubiera ido al traste. Susan, ni corto ni perezoso, lo abrazó de nuevo y restregó su nariz contra su cuerpo. Vaya que le flipaba ese olor. Jing lo miró con cara de pocos amigos, quejándose de que el tipo había empezado a soltar sus feromonas otra vez. Susan sonrió de oreja a oreja y le explicó que eran solo restos de feromonas pasadas. Calma, fiera. Y entonces le plantó un beso, no sin antes soltar que sus feromonas hacían un match perfecto. Jing cortó el rollo en seco, cabreado por haber confiado en ese alfa. Susan se dio cuenta de que le daba pánico que el alfa lo afectara y se preguntó qué demonios tenían sus feromonas para que le diera tanto yuyu. Jing le quitó hierro al asunto, diciendo que las suyas no tenían nada de especial. Simplemente no quería que su cuerpo se transformara en el de un omega marcado por un alfa. Susan le explicó que en eso no podía ayudar mucho. Tendría que hacerlo de todas formas para sellar el vínculo entre ellos. Y ahí el alfa soltó la bomba. Admitió que había considerado usar hasta esposas para mantener al beta cerquita al principio. Pero sabía que Jing era un Houdini y se escapaba de cualquier prisión. Así que la mejor forma de retenerlo era marcarlo como suyo. El alfa le pasó una mano por el cuello y declaró que, con el tiempo, convertiría esa marca temporal en algo más. Digamos, una marca permanente justo donde debe estar, en el vientre del beta. A Jing, como que la idea no le hizo ni pizca de gracia. No estaba seguro de poder contenerse mucho más, y no, lastimar a Susan de verdad. Jing apartó la mano del alfa de un manotazo y se levantó de la cama, dejando claro que ya había tenido suficiente por ese día. Pero Susan lo agarró del brazo con fuerza y lo tiró de nuevo a la cama, quedando encima de él, lo que cabreó bastante al beta. ¡Menudo dramón! Un rato después, Jing salió de la habitación, pero se llevó una sorpresa de las que no molan. Los guardias de Susan le cortaron el paso al instante. Luego, el mismísimo Susan apareció por la esquina, explicándole a Jing que se iban a la isla Verina esa misma noche. ¿A dónde narices pensaba ir el beta ahora mismo? Era un completo misterio para él. Jing le contestó que tenía sus propios asuntos en la ciudad y que no le veía el sentido a ir a la isla con él, ya que, de todas formas, no iba a escuchar sus consejos. Luego, le dio la espalda al alfa y le soltó que si tanto miedo tenía de que se escapara, que le pusiera guardias. Susan lo miró pensativo y de repente sonrió de oreja a oreja. El tipo le lanzó una mirada de chulito y afirmó que podía hacerle compañía él mismo. ¿Para qué mandar guardias? Jing caminaba por la calle, pensando en que llevaba más de 10 años viviendo una vida tranquila y pacífica en esa ciudad desde que se retiró. Y así siguió hasta que apareció ese mocoso insoportable de Susan. Le puso la vida de Jing patas arriba, y su nueva identidad, Wu Jiong, que le permitía quedarse en la ciudad, empezaba a escapársele de las manos. Susan no aguantó más y se preguntó por qué siempre estaban dando tantos rodeos. Jing le explicó que no quería que mucha gente supiera de él, y de paso, le pidió que lo llamara Wen en lugar de Jing. A Susan se le iluminó la cara con una sonrisa y aceptó. Finalmente, llegaron a su destino y entraron en la tienda. La campanilla de la puerta sonó dándoles la bienvenida. El tendero estaba encantado de ver a Wen y comentó que nunca le agradeció su ayuda con la página web. Wen lo saludó y le dijo:
que no le debía nada. El hijo del maestro se lanzó a los brazos de Wen, pero alguien se lo impidió. Naturalmente, fue Sosen. Pero Wen se indignó y exigió que lo soltara. El tendero Su, como quien no quiere la cosa, preguntó quién era este tipo. Su acompañante era Zeus, quien saludó y se presentó. Sue parecía mega feliz de conocerlos e incluso les propuso que se quedaran a cenar, pero el team declinó la oferta. Jing dejó las llaves en la mesa y le dijo a Sue que no volvería a casa por un tiempo y, mientras tanto, quería dejarle las llaves del departamento para que las guardara. Añadió que no tenía ni idea de cuándo regresaría, y el pequeño Min Min le echó una mirada de rencor, ya que le había prometido ir a cazar bichos con él. Sue contraatacó diciendo que Jing no le había prometido nada, y que el niño solo lo estaba fastidiando con súplicas para que lo llevara. Jing pensó que, en el fondo, sí que quería ir a esa montaña de los bichos. Después de todo, había enterrado oro allí. Sin embargo, su plan maestro fue frustrado por Zeus y su modo acosador, así que decidió aceptar ir con el niño a la montaña. Sue empezó a echarse para atrás, preocupado por estar causándole demasiados problemas con su hijo. Jing sonrió y le aseguró que todo estaba chill. Susen puso los ojos en blanco mientras el niño saltaba de alegría. Susen, en cambio, no estaba para fiestas. Jing acarició la cabeza de Min Min y le hizo un gesto para que lo siguiera. El alfa solo suspiró, pero no dijo ni pío, así que, tal como acordaron, los tres se lanzaron a la misión de cazar bichos. Min Min le preguntó a Jing dónde estaba el boss de los bichos, y el prota le explicó. Jing mandó al niño a buscar insectos, pero le advirtió que no se alejara demasiado. Susen y Jing se quedaron a solas. Fue en ese momento que Susen soltó una confesión que dejó a Jing en shock. Se acababa de dar cuenta de que Jing jamás lo había llamado por su nombre. Jing lo miró con cara de ¿qué? Y Zeus añadió que siempre se refería a él como chico o mocoso, y que a este niño, en cambio, le acariciaba la cabeza y lo llamaba por su nombre. Jing se encogió de hombros y preguntó si para tanto era. Susen respondió que para él sí que era un temazo, y también le pidió que lo llamara por su nombre. A esto, Jing replicó que él mismo le había pedido que no lo tratara como a un niño, y ahora le estaba montando un berrinche. Jing le preguntó si no se daba cuenta de que se estaba contradiciendo. Susen solo suspiró y se encogió de hombros. Jing asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Pero apenas Jing dio un paso, percibió una fragancia inconfundible. Se giró y miró a Susen. Lo había hecho. Empezó a liberar sus feromonas de nuevo y luego atrajo al beta hacia él y le dijo, mirándolo fijamente a los ojos, que si pensaba que estaba actuando como un niño, ¿qué tal ahora? ¿Ya era suficientemente adulto o no? Jing se indignó con el descaro y gritó que había un niño presente. A Susen le importó un comino, sobre todo porque, como todavía era pequeño, no entendería el olor de las feromonas. Pero antes de que pudiera terminar su frase, escucharon la voz de Min Min pidiendo ayuda, y el beta empujó al alfa para alejarlo. Jing se giró y respondió que por supuesto que ayudaría al niño, pero, de repente, Susen lo apartó de un empujón y se ofreció a ayudar él mismo a Min Min, porque Jing no podría alcanzarlos. Jing descubrió, con puro terror, que el alfa seguía soltando feromonas a tope. El beta se dio cuenta de que algo raro le estaba pasando. Sintió el corazón a 1000 por hora y le faltaba el aire. Jing retrocedió, intentando entender qué demonio fallaba. Después de todo, no se estaban besando, ni era falta de oxígeno. De repente, sus piernas se sintieron como de gelatina y Jing se desplomó en el suelo. Se dio cuenta de que su cuerpo estaba empezando a reaccionar al... Mientras las feromonas de San hacían de las suyas, Min Min estaba más feliz que una perdiz con la cantidad de bichos que Sosen le había ayudado a pillar. El chaval corrió derechito a donde estaba Jing para fardar y presumir de su botín. Sin embargo, sorpresa, no había ni rastro de Jing en el lugar donde acababa de estar. Sosen miró a su alrededor, todo confundido, sin entender ni papa de a dónde se podría haber metido Jing. Después de un rato, se montaron equipos de búsqueda en la zona. Sin embargo, ni por aire ni por tierra, Jing era indetectable, como si se lo hubiera tragado la tierra. A Sosen le habían dicho que toda la zona estaba sellada a cal y canto, y que el chico no podría llegar muy lejos, de todos modos. Fue entonces cuando Sosen se dio cuenta de que había bajado la guardia a nivel legendario. Resulta que Jing, ese pequeño estratega, lo había estado planeando todo desde el principio, desde el mismísimo momento en que dijo que quería ir a la ciudad por asuntos.
Recordó cómo Jin había aceptado llevar al niño de los bichos a la tienda cuando se encontró con aquel caballero. Incluso si no estaba específicamente en sus planes, puede que decidiera improvisar y aprovechar la oportunidad. Sosen también dedujo que Jing había venido aquí no solo para ayudar al niño, sino por alguna razón personal, un plot twist en toda regla. Así que el prota decidió que la dirección en la que iban quizás los llevaría directo hacia el objetivo de interés de Jing. Jing, por su parte, corría como si no hubiera un mañana, abriéndose paso entre la maleza. No se esperaba que el tipo de sangre especial del alfa le afectara con tanta potencia. Vaya power up. Probablemente por eso, a él y a su padre los habían cazado con tanto ahínco y querían acabar con Khalfa. Entonces, Jing se dio cuenta de que, aunque su main quest era destruir a los fundadores de Kala, primero necesitaba proteger sus glándulas de feromonas, su ítem más preciado. Jing rodó colina abajo con una facilidad pasmosa y aterrizó justo delante del lugar donde estaba escondido el oro que había farmeado en esta ciudad. Aunque había pasado una eternidad desde la última vez que estuvo allí, y la vegetación se había apoderado del lugar, Jing no dudaba ni un pelo de que con la ayuda de sus feromonas, su habilidad pasiva, encontraría lo que buscaba. El chico pensó que lo primero era desaparecer con el oro, justo cuando sintió una presencia, y luego escuchó pasos que se le acercaban. Jing se giró, cagado de miedo, y en ese mismo instante, Sosen lo emboscó y lo derribó al suelo. Jing se quedó flipando de que hubiera logrado encontrarlo, y Sosen soltó un suspiro de alivio, en plan misión cumplida. Jing reunió todas sus fuerzas en un solo punto y atacó al alfa. Aprovechó el bug para intentar una huida épica, pero fue atrapado al instante por el alfa. Sosen admitió que sus golpes dolían, pero al mismo tiempo estaba alucinando con la estamina de Jing para recuperarse tan rápido. Acto seguido, lo agarró por el cuello y declaró que, como había roto su pacto, ya no había nada que le impidiera toquetear sus glándulas de feromonas. Con esas palabras, el alfa le hincó el diente en el cuello al beta por enésima vez. Jing apenas podía soltar aire de sus pulmones por el dolor, y Sosen, oliendo de nuevo sus feromonas, le sugirió que simplemente se rindiera porque un beta jamás podría ganarle a un alfa. Jing, a duras penas, logró decir que esas no eran sus feromonas, y que ese olor era de la cola de caballo que los rodeaba. Pero Sosen parecía no estar escuchándole ni media palabra, estaba en su propio mundo. Solo acarició a Jing, contento de que el beta no se hubiera desmayado esta vez, así que su cuerpo se estaba aclimatando a sus feromonas. El alfa, entonces, se le acercó más y le preguntó, con una sonrisita pícara por la temperatura de su cuerpo, insinuando si se había escapado solo porque había sentido un cambio de estado en su cuerpo. Jing dio un respingo ante tales palabras y se apresuró a asegurarle al alfa que eso no era cierto para nada. Pero Sosen no pareció creerle ni un ápice. Simplemente apretó al beta aún más fuerte contra él y tarareó, como si ya hubiera ganado el juego. He could find out from his own body. Alpha began to leisurely caress Jin, and he wriggled in his arms like he'd probably never wriggled in his life before. Jin smiled and rather remarked that Beta had come after only a few strokes. How could he, after that claim, that nothing with his body had changed? Jing barked at him to shut up and stop all this, or he would definitely finish him off. Zusen nonchalant replied that it was his own fault, as he was the first to break their pact. Therefore, he will not stop now and will continue to pursue his beta until he establishes the closest bond with him. Even though Jing, through his groans, tried to stop Zeus, he couldn't deny the fact that he was having a lot of fun with him. Omit the explicit ones. But Jin didn't give up, and calling Zusen by name, asked him to stop. Zusen only smiled at that, and hummed that it was too late for that now, even though he had learned his name. Alpha began to gradually enter Beta, giving the latter more and more pleasure. And finally, he succeeded in doing what he had longed for, mastering J. Beta didn't push his Alpha away now, but rather flushed and kissed him, and Zusen was extremely pleased that he could finally make their bond even deeper. He bit the back of Jin's neck again, but this time the man didn't push him away. Jin felt waves of alpha pheromones pass through the upper parts of his glands, slowly taking over his body. Thus, beta pheromones gradually lost ground and disappeared, and with them, Jin's consciousness slipped away. Jin saw, not without pleasure, that his mark was now remaining on Beta's body. It appeared that Alpha might have temporarily left his mark on his body. Jing didn't answer anything, as he was unconscious, and Alpha thought that it didn't matter if the mark eventually disappeared from Beta's body due to blood exchange,
Y Goodmark lo hace de vez en cuando y seguirá con el grindeo hasta que la fisiología de Jing complete su despertar.